Bueno, pues siguiendo con los cuerpos geométricos, en este tutorial vamos a ver las pirámides. La pirámide es el poliedro cuya base es cualquier polígono y cuyas caras laterales son triángulos de vértice común. A este vértice se le denomina vértice de la pirámide. Aquí lo podemos observar en este dibujo. Arriba tendríamos el vértice de la pirámide, alrededor las caras triangulares, que son las caras laterales, y todas las pirámides tienen una base, en este caso un pentágono. Elementos de la pirámide y triángulos rectos. Bueno, una vez que hemos visto los elementos de la pirámide, vamos a ver qué triángulos rectos se nos pueden formar en la pirámide. A esta arista le llamamos arista lateral de la pirámide, que es justo la arista de una de las caras, ¿de acuerdo? Y a esta distancia desde el vértice a la base de la pirámide le denominamos la altura de la pirámide. Y aquí se nos forma con el radio de la base, en este caso, un triángulo recto. Al tener un pentágono, este pentágono, sabemos que estos polígonos están inscritos en una circunferencia, por lo tanto tienen un radio que sale desde el centro del pentágono a un vértice del pentágono. Y aquí se nos forma un triángulo recto. ¿Por qué la importancia de estos triángulos rectos? Porque según qué datos tengamos, podremos calcular el otro. Vale. Y otro posible triángulo recto entre los elementos de la pirámide es este. De nuevo, tenemos aquí la altura de la pirámide. Por otro lado, tenemos la apotema de la base. Es decir, en este caso hay un apotema porque la base es un pentágono. Y la apotema es la distancia entre el centro del pentágono a un lado, ¿vale? Perpendicularmente a un lado. Es decir, esta sería la apotema de la base. ¿Por qué de la base? Porque las pirámides también tienen su apotema, es decir, tienen también la apotema de la pirámide, que es esta última línea que vemos aquí. ¿Y esta línea qué es? En realidad es la altura de uno de los triángulos, de sus caras laterales. ¿Veis aquí este triángulo? Pues su altura, la altura de ese triángulo, de una de las caras, esa es la apotema de la pirámide. Esto os tiene que quedar muy claro, ¿vale? La apotema de la pirámide aparecerá en las fórmulas para calcular el área. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro. Vamos a ver ahora entonces cómo se clasifican las pirámides. En este caso, se clasifican igual que los prismas según su base. En este caso, la primera pirámide, como tiene un triángulo de base, es una pirámide triangular. Esta, como es un cuadrado, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Y ahora sí, vamos a ver cómo se calcula el área de una pirámide. Vale, como hemos dicho, esto sería una pirámide desarrollada, donde vemos aquí su base, por lo tanto las pirámides van a tener siempre una base, en este caso es un pentágono, y luego las caras triangulares. Tantas caras triangulares, si os dais cuenta, como lados tiene la base, lógicamente, y son todas triángulos. En este caso, como la base es un pentágono, vemos aquí dibujada la apotema de ese pentágono, de la base. Le vamos a llamar A'. Y por otro lado, vemos también dibujada la apotema de la pirámide, que como hemos dicho, es la altura de uno de los triángulos laterales. Perdón. Vale. La apotema de la base y la apotema de la pirámide. De acuerdo. Entonces, el área total de una pirámide, como es lógico, va a ser el área de la base, porque tenemos una base, más el área lateral, ¿no? Sumando el área de la base y todas las áreas laterales, tendríamos el área total de la pirámide. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la base? Pues según la base que tengamos, tendremos que utilizar
la fórmula para calcular el área de esa base. En este caso, como es un pentágono, utilizaremos la fórmula para calcular el área de los pentágonos, que es el perímetro por la apotema del pentágono, por eso la A' entre 2. ¿Y cómo calculamos el área lateral? Vale, el área lateral se puede entender de dos formas, o esta primera o esta segunda. Mirad, el área lateral siempre van a ser triángulos, ¿vale? Vale, el área de este triángulo va a ser la base por la altura entre 2, que es la forma de calcular el área de los triángulos. En este caso, la base es el lado. Si os dais cuenta, es el lado de la base. ¿Vale? Entonces, el área de este triángulo va a ser L por A, la altura de ese triángulo, entre 2. ¿Y cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tantos triángulos como lados tiene la base. A eso le vamos a llamar N. Entonces, es el área de un triángulo por cuántos triángulos tenemos, N, que N es el número de lados de la base. O, visto de otra forma, al final va a ser estos lados, si los sumamos, es el perímetro de la base, ¿no? Toda la base de estos triángulos, la suma, es el perímetro de la base. Y por lo tanto, podemos poner también la fórmula que el área lateral va a ser el perímetro de la base siempre por la altura de una cara, ¿vale? Que sería la apotema de la pirámide entre 2. Una vez calculado tanto el área de la base como el área lateral, calculamos el área total. ¿Y cómo se calcula el volumen de una pirámide? Vale, pues el volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Si os acordáis, en los prismas el volumen era el área de la base por la altura. El área de la base por la altura. Pues en una pirámide es justo 1/3 de eso. Si yo meto esta pirámide en un prisma que tiene la misma base, es decir, que encaja justo, el volumen de esta pirámide va a ser 1/3 de este prisma, del prisma que corresponde a esa pirámide. ¿Vale? Si se comprueba llenando una pirámide de agua y la vaciamos dentro del prisma, justo se va a rellenar 1/3. Bueno, pues eso es todo.